Bueno, tenemos el primer ejemplo de anillos. Nos dicen demostrar que los complejos, la suma y la multiplicación, forman un anillo. Entonces la solución, primero tengo que demostrar que los complejos con la suma es un grupo abeliano. Y después demostrar que los complejos con la multiplicación es asociativo. Acá nos dan un dato extra, que nos dicen que AB por CD es lo mismo que AC menos BD, AD más BC. Esos datos nos dan aquí por si acaso. Entonces demostrar que es un grupo abeliano. Entonces lo primero, por demostrar que es asociativo. Entonces, ¿cómo demuestro que es asociativo? Me doy un U, o sea, la demostración es A más B más C es lo mismo que A más B más C. Esa es la demostración, ¿cierto? Entonces me doy un A, un B y un C que pertenecen a los complejos. Entonces, si pertenecen a los complejos la suma es solamente sumar parte real, parte imaginaria. Entonces definámonos, por ejemplo, acá escribámoslo así solamente. Porque sabemos que los complejos, la suma de los complejos se hace por parte real, parte imaginaria, ¿cierto? Entonces aquí en este caso no es necesario explicitar que el A, por ejemplo, va a ser un X más Y. Sino que, y si tienen duda con esto, vayan al video de los complejos donde se explica. Entonces, es solamente operar. Como sabemos que los complejos cumplen la asociatividad, vamos a decir que son asociativos. ¿Por qué? Porque les digo que si me doy un A, un X más Y, un A más Y, D, un C más Y, D, va a ser lo mismo, hay que demostrarlo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a reemplazar el A, el B y el C. Después del A, el B y el C, vamos a factorizar y nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué lo anticipo? Porque los complejos cumplen esa propiedad. Que los complejos con la suma son asociativos. Entonces vamos a decir que es asociativo. La demostración se las dejo a ustedes porque es bastante sencilla. Ya me definí el A, el B y el C. Ahora es cosa de ustedes si se quieren dar esto para demostrarlo realmente, y si no lo quieren hacer, vayan al video de complejo donde le explican por qué. Entonces digo que es asociativo ya. Luego, existe un elemento neutro. Entonces, ¿cuál es el elemento neutro? La operación. A operado con E es lo mismo que E operado con A. ¿Cierto? Y esto es lo mismo que A. Entonces aquí saco dos ecuaciones, que es A operado con E y E operado con A, y los dos son A. Esto es lo mismo que grupos, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el elemento neutro para la suma de los complejos? Para no hacer de nuevo esto. Yo sé que el elemento neutro para la suma es el 0 más 0i. ¿Por qué? Porque al sumar cualquier complejo con esto, me va a dar el complejo. Entonces existe un elemento neutro, que es este de acá. Entonces ya tengo dos demostrados. Vamos con... Existe el inverso. Entonces, ¿cuál es el inverso? La definición. A operado con una barra,
tiene que dar el neutro, y a bar operado con A tiene que dar el neutro. ¿Cierto? Entonces ahora la operación es la suma. ¿Y qué número operado con un complejo me da el neutro, que es 0 más 0i? Yo voy a hacer que el A va a ser igual a menos un x menos y. Sea igual a x más y. Por si acaso. ¿Por qué? Porque si yo sumo cualquier complejo, lo sumo con resta, o sea, con cada una de sus componentes pero negativa, me va a dar 0 más 0i. Por ejemplo, si tengo 2 más i, y yo estoy diciendo que el neutro es lo negativo, entonces va a ser menos 2 menos i. Esto me tiene que dar el elemento neutro, que es 0 más 0i. Va a ser 2 menos 2, 0, y menos i, 0. Entonces ahí me da. Entonces, ¿cuál es el elemento inverso de los complejos? Con la suma. La parte es lo mismo, pero con un menos ambas componentes. Entonces, tiene inverso. Tiene inverso, asociativo y neutro, entonces ya decimos que es un grupo. Ahora hay que decir que es un grupo abeliano. Entonces ahora, la última. Grupo abeliano va a ser la cuarta. ¿Y cómo tengo que decir? Que es conmutativo, ¿cierto? Si cumple la conmutatividad, va a ser el grupo abeliano. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, es lo mismo que decir A más B, es lo mismo que B más A. Con A perteneciente a los complejos y B perteneciente a los complejos. ¿Y esto es lo mismo? Yo les digo que sí es lo mismo. ¿Por qué? O sea, si yo me doy un valor, o sea, me generalizo la situación y lo demuestro con esa propiedad. Entonces reemplazo y me tiene que dar lo mismo. ¿Pero por qué les digo que es real? Porque al sumar dos elementos complejos, es lo mismo sumarlos así, por ejemplo, 2 más i, más este sea a, más 3 más i, y este va a ser b. Es lo mismo que sumarlo 3 más i, más 2 más i. ¿Por qué? Porque la suma también es asociativa. Entonces va a ser 2 más 3, más 2i, y esto va a ser 3 más 2, más 2i. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Si ustedes lo quieren, a modo de demostración lo hacen, pero es solamente hacer lo mismo, la misma demostración que para un grupo. Entonces yo digo que estos son conmutativos porque siempre se cumplen. Entonces ya digo que el grupo es abeliano, con la primera operación. Y ahora tengo que decir que lo complejo con la multiplicación es asociativo. Entonces la operación cambia y no va a ser la suma, sino que va a ser la multiplicación. Entonces tengo este de acá, por demostrar asociativo. Entonces va a ser A por B por C, lo mismo que A por B por C. Ahora el A, el B y el C. A, el B y C. Todos pertenecen a los complejos. Y me doy un valor. Les doy valores. ¿Por qué? Porque esta demostración es un poco más complicada. Entonces, una moneda X más Y, un A más IB y un C más ID. Recordemos que los complejos se pueden escribir de la forma X, Y, A, D, C, D. Si no saben eso, vayan al video de los complejos. Entonces ahora es solamente reemplazar. A, que va a ser X, Y, por B, que va a ser A, B, por C, que va a ser C, D, tiene que ser lo mismo que X, Y, por A, B, voy a escribirlo abajo mejor,
Esto tiene que ser lo mismo que x, y por a, b por c, d, pero ahora el paréntesis está ahí. Entonces, a esta ecuación llamémosle 1, le llamamos 2 a esta. La desarrollamos acá. Aquí tenemos x, y por a, b por c, d. Esta va a ser la parte 1. Entonces, para eso nos definían la multiplicación, para hacerlo de acuerdo a esto. Entonces, nos dice que la multiplicación va a ser s por s y s por s. Entonces va a ser a por b, x por a, menos a por c y b por d. Entonces, y por b. Esa va a ser la primera componente. Y la segunda componente es a por d, o sea, los dos extremos, x por b, más b por c, lo del medio, y por a. Tengo eso de ahí. Y ahora esto me va a quedar, todo eso multiplicado por c, d. Todo eso multiplicado por c, d. Ahora la parte 2 es x, y, a, b y c, d. La multiplicación está en el otro lado. Y hago lo mismo. Esto va a ser x, y, factor de qué? A por c, ac menos bd, d más bc. Y tengo esos dos. Ahora, nuevamente multiplico estos dos y nuevamente multiplico estos dos, aplicando la misma operación. Entonces voy a multiplicar todo esto y al final voy a llegar que 1 va a ser igual a 2. 1 va a ser igual a 2. Entonces, si se cumple eso, se cumple lo que estaba acá, que decía que era asociativo. Por lo tanto, es asociativo. ¿Por qué no lo hago? Porque es engorroso multiplicar ya todas las componentes. Te lo dejo como tarea. Entonces voy a llegar que 1 es igual a 2 al final. ¿Por qué lo digo? Porque al final tienen las mismas componentes todos. Si tienen las mismas componentes se va a respetar la conmutatividad. O sea, la asociatividad con respecto a la multiplicación. Entonces una vez que tengo eso, ya puedo decir que es asociativo. Entonces cumple los dos, por lo tanto, es anillo. Este video más que nada es para explicar cómo se hace el procedimiento, pero en realidad para cómo hacer, por ejemplo, demostrar asociativo, neutro, inverso, eso se hace en el video de grupos, por si acaso. Para que si no tienen claro de cómo se hace, porque aquí en este caso yo no encontré ningún valor, vayan al video de grupos. Aquí en este caso yo solamente les di los resultados, ¿por qué? Porque ya yo me sé las propiedades de los complejos, y si ustedes no las tienen totalmente claras, vean el video de complejos. Entonces con ese video les va a quedar un poco más claro que todo esto, lo que yo hice, que me salté, es realmente cierto. Entonces por lo tanto, los complejos con la suma y la multiplicación es anillo. Entonces ahí el ejercicio está terminado.